Hace un mes atrás estuvimos iniciando el tema de quién es el Espíritu Santo, y hoy vamos a continuar con el tema de la segunda parte de qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Vamos a ver en las Escrituras, en la Biblia, qué es lo que el Espíritu Santo, cómo trabaja en nuestro corazón, en nuestras vidas, cómo obró en el ministerio de nuestro Señor Jesús, porque es una manera también que puede obrar en nuestras vidas. El mes pasado en este tema veíamos nosotros que la Escritura asigna características de personalidad al Espíritu de Dios. Los testigos de Jehová son un grupo muy reciente que ha tocado la puerta de nuestra casa, y una de sus enseñanzas centrales es que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza activa de Dios, una energía, un poder de Dios. Y la Escritura en numerosos pasajes nos dice que el Espíritu Santo habla, que el Espíritu Santo convence de pecado. De hecho, el título que Jesús usó para referirse al Espíritu Santo es el Paracleto en griego, que en español significa el consolador, el que consuela nuestra alma, nuestras vidas. Una energía, una fuerza no consuela, pero el Espíritu de Dios sí consuela porque es una persona. Dice en Efesios 4:30 que nosotros como cristianos debemos tener cuidados de no entristecer al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados. Dice Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu de Dios, una fuerza no se entristece. Y vimos en Hechos 5, 3 al 4, que cuando Ananías y Zafira mintieron a la iglesia, mintieron al Espíritu de Dios que estaba presente, dice Pedro le dijo a Ananías y Zafira, Ananías le dijo primero, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Gracias, para que mintieras, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y después dijo, no has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu de Dios es una persona. Por eso los cristianos creemos en la Santísima Trinidad, que Dios se ha manifestado como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es algo que está en las Escrituras revelado en muchos pasajes. Y en el Antiguo Testamento lo que vemos interesante es que el Espíritu de Dios venía sobre personas. Se le llamaba el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios. Venía sobre personas para habilitarles de una forma especial. La primera persona en la Biblia que aparece llena del Espíritu Santo es Bezalel en el libro de los Números. No se llama Besael, se llama Bezalel. Este hombre era muy capacitado para trabajar con arte, para trabajar en el arca del pacto y en los instrumentos del tabernáculo para acercarse a Dios. Y dice la Biblia que fue lleno del Espíritu Santo para artes creativas. Qué interesante, ¿no? Porque también los músicos, por ejemplo, cuando alaban a Dios o cuando compones un canto, tú puedes decir, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para que lo que fluya en este canto, claro, basado en la Escritura, sea guiado por tu Espíritu. Lléname de ti para que la gente pueda recibir un mensaje tuyo, conectarse contigo conforme a lo revelado en tu palabra. Cuando nosotros servimos a Dios, es importante pedirle a Dios que Él nos llene de su Espíritu, de su presencia en nuestras vidas, para que lo que hagamos en su servicio, los que son líderes de grupos de vida, facilitadores, pedirle, Señor, lléname de tu Espíritu, para que el carácter de Cristo, para que los frutos de tu Espíritu estén en mi vida cuando yo enseño, cuando ministro, cuando sirvo a personas. El Espíritu de Dios venía, dice en Jueces 6:34, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón. Gedeón era uno de los jueces, uno de los caudillos militares que Dios usó en el periodo de los jueces. Fue un periodo que duró 300 años en el Antiguo Testamento, para llenar a un líder de su poder, de su sabiduría, para poder guiar al pueblo a la victoria y ser librados de enemigos que venían a destruirlos, a violar a sus mujeres, a robarles sus comidas. Y en el libro de los jueces se ve eso. Dice en Jueces 14:6 que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón y le dio una fuerza tremenda para guiarlo muchas veces en la victoria. Ahora, lo interesante es que en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, vemos al Espíritu de Dios viniendo sobre ciertos individuos, pero en el Nuevo Testamento la enseñanza es que los que estamos en Cristo, que ya hemos sido salvados, el Espíritu de Dios habita y mora en tu vida y en mi vida, está con nosotros. Y eso es algo maravilloso que solo la sangre de Jesús, como el Cordero
sin mancha y sin contaminación, que dio su vida por nosotros, nos reconcilia con Dios. Y aunque somos indignos de estar en la presencia de Dios, como diría Isaías, cuando el profeta Isaías en Isaías 6 tuvo una manifestación de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, dijo: ay de mí, porque soy un hombre de labios inmundos, soy indigno de estar delante de la presencia de Dios. Pero vio a uno de los siervos de Dios, de sus ángeles, con un carbón encendido, y le dijo que el Señor purificaba sus labios para hacerle su profeta. Y yo creo que todos los que servimos a Dios sentimos un sentido de indignidad, de que nos sentimos indignos de que Dios use nuestra vida. Pero es su gracia la que nos purifica, nos usa, y su Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos hace útiles en su reino. Fíjate, en Ezequiel 2:2, cuando el profeta Ezequiel estaba en Babilonia, exiliado con el pueblo de Israel, dice: y el Espíritu entró en mí mientras me hablaba, y me puso en pie, y oí al que me hablaba. Vemos que Ezequiel, como un profeta de Dios, fue lleno del Espíritu de Dios en su vida, y ese Espíritu de Dios en su vida le ayudó a poder guiarlo para traer una palabra al pueblo de Dios para que el pueblo se volviera a Dios. En 1 Samuel 10:10 se narra una escena bien interesante donde el rey Saúl, que acaba de ser ungido por Dios para ser rey de Israel, todavía no se ha desviado en su pecado, en su egoísmo, en su orgullo. El rey Saúl pasa y ve una compañía de profetas de Dios. Y cuando está con estos profetas de Dios, dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con gran poder, y él profetizó entre ellos. Significa que empezó a proclamar cosas de Dios, o cosas escondidas de Dios, o un mensaje de Dios, porque Saúl fue lleno del Espíritu de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, los profetas eran llenos de la presencia de Dios en momentos determinados para una tarea específica. Y por eso nos dice 2 de Pedro 1:21, dice en el verso 19, que hoy tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios revelada, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro. Cuando tú te preguntas, bueno, ¿qué debo creer? Porque muchas veces somos influenciados por la sociedad en la que vivimos. Tantas ideas que están a nuestro alrededor que son contrarias a la voluntad de Dios, y las empezamos a aceptar como si fueran lo más normal, como si esa es la manera que debemos vivir, o que debemos aceptar algo que es contrario al Señor. Y dice la Escritura que en medio de la oscuridad y las tinieblas que vivimos, la palabra de Dios es como una antorcha que nos alumbra en este lugar oscuro que estamos, hasta que venga el Señor por nosotros, hasta que el lucero de la mañana amanezca. La palabra es la antorcha. Y dice el verso 21, que los profetas no hablaron por su propia cuenta. Dice, porque la profecía no ha tenido su origen en ¿qué dice? En la voluntad humana, porque nunca los hombres de Dios hablaron de su propia voluntad, sino que los profetas hablaron de parte de Dios. Dice la Reina Valera, siendo inspirados, pero es diferente a 2 de Timoteo 3:15 al 16, que dice toda la Escritura es inspirada. La palabra teonustas es soplada de la boca de Dios, o sea que sale de Dios. Pero aquí la palabra griega es la palabra como cuando el viento da en un barco velero. ¿Y han visto un barco velero? ¿Sabe cómo se mueve el barco velero? ¿Cómo mueven la vela para diferentes ángulos? Y el barco velero se impulsa ¿con qué? Con la fuerza del viento, ¿verdad? El viento dirige hacia dónde va, el viento impulsa sobre la vela la velocidad del barco. Y esto es la palabra en griego, que dice que los hombres de Dios fueron guiados por el poder de Dios para escribir la Biblia que tenemos en nuestras manos, la palabra profética, porque el Espíritu de Dios venía sobre ellos. Bueno, vamos a ver que ya confirmamos, en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía sobre las personas para habilitarles de forma especial, y venía y se iba. En el Nuevo Testamento vemos que ya el Señor llena, estoy viendo hacia atrás, que el Señor viene el Espíritu de Dios viene de forma permanente a morar con los cristianos. Vamos a analizar qué dice la Biblia del Espíritu de Dios, porque donde empezamos a ver más la función del Espíritu de Dios es en el Nuevo Testamento, en la vida del Señor Jesucristo. Vamos a ver el Espíritu Santo en la vida de Jesús. ¿Qué tan importante fue el Espíritu Santo en la vida de Jesús?
¿Qué se imaginan? ¿Fue importante o no? ¿Qué tan importante? ¿Un poquito importante, más o menos importante, muy importante? Fue muy importante. Es vital su rol, un rol indispensable en el nacimiento de Jesús, en el bautismo de Jesús, en su ministerio, en sus milagros, en su muerte inclusive y en su resurrección. Vamos a ver algunos pasajes juntos. Siempre recuerda que puedes traer un cuaderno para tomar notas o puedes ir de vuelta y ver este video en YouTube o en el app de Iglesia Vida, o puedes darle like al canal de Iglesia Vida y ver el post, recomiéndalo. Expandamos el mensaje de Cristo. Estoy feliz, agradecido con Dios por ser parte de esta iglesia. Creo que es una iglesia muy especial, muy linda en nuestras vidas y no solamente en mi vida, sino yo creo que en la vida de muchos de nosotros. Y Dios tiene planes maravillosos. Yo veo a Iglesia Vida como una iglesia creciente. Es maravilloso ver ahora que estamos agrandando allá atrás en hermandad con la iglesia que rentamos aquí, Sunset. Y yo veo el día y sueño el día que el crecimiento de la iglesia es natural, porque la vida cristiana es natural, no es algo que se forza, no es algo que ponemos un número fijo, sino es algo que compartimos vida y otros vienen y conocen de Jesús. Y que llegue un punto que de una forma tan orgánica y natural tengamos que tumbar eso y todos vengamos a trabajar en el agrandamiento del templo para que otra gente conozca de Cristo. Es parte de la vida cristiana. Bueno, en el Señor Jesús, dice en Lucas 1:35, cuando Él nació, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice que el ángel apareció sobre la Virgen María y le dijo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, santo es apartado del mal, Dios es santo, el Espíritu de Dios santo, vendrá, ¿qué? Sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, o sea, Dios vendrá sobre ti, y de alguna manera milagrosa pondrá en ti vida para que de María surgiera, de su código genético, del ADN de María surgiera una vida, un bebé. Y sobre ese bebé vendría a morar el verbo de Dios, el Logos. Aquel que dice Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, el Logos, la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y dice, y aquel verbo habitó entre nosotros, a Dios nadie lo vio jamás, mas el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer, aquel verbo habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del único que representa, que muestra la imagen del Dios invisible que nadie vio en la carne. Y el que hizo esa obra en María fue el poder de Dios, el poder del Espíritu de Dios en ella. Así que Jesús nació en esta tierra por voluntad de Dios y por obra del Espíritu Santo, creando un bebé en el vientre de María. Dice, así que el santo ser que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios, el que refleja la naturaleza de Dios, que es un hebraísmo. Bueno, cuando Jesús es bautizado por Juan en el río Jordán, se acuerda que llega él a ellos y Juan le dice a sus discípulos, Juan era un profeta de Dios que predicaba que se arrepintieran porque el reino de Dios se había acercado, ¿se acuerdan? Y cuando vio a Jesús en Juan 1 dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de hecho Andrés empezó a seguirlo y Andrés era después el que trajo a su hermano Pedro, pero antes ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Y cuando Jesús va a bautizarse por Juan, Juan le dice, no Señor, ¿cómo crees que vas a venir a bautizarte? Yo estoy predicando arrepentimiento de forma simbólica que pasa en el río Jordán, así como tú nos sacaste de Egipto a través de abrir las aguas para adoptarnos como un pueblo que hicimos pacto contigo, así como el agua simboliza que nos limpia. ¿Cómo crees, Señor, que voy a permitir que yo te bautice? Yo necesito ser bautizado por ti. No soy ni siquiera digno de abrocharle las sandalias, dice, ¿no? Y Jesús le dice, bautízame, porque es necesario cumplir con toda justicia. Jesús estaba diciendo, es necesario poner el ejemplo de las cosas que son necesarias en la vida de un seguidor de Dios, para dar testimonio público de que deseamos seguirle. Y eso, imagínate, si Cristo lo hizo. A veces hay gente en la iglesia que dice, no, me da pena, ¿yo para qué necesito ser bautizado, verdad? Pues a menos que te creas más que Jesucristo.
Pero Jesús mismo dijo que era necesario cumplir con toda justicia. Y dice la Biblia que descendió, cuando Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Fíjate qué interesante, no dice que fue una paloma, dice que descendió como paloma. Así como una paloma blanca vuela entre el cielo iluminado, yo creo que vieron algún tipo de algo blanco, como un tipo de luz, como algo espiritual que bajó sobre Jesús. Y se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. ¿Qué dice? En ti me complazco. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que Dios, en medio de nuestras faltas, al ver nuestro deseo de agradarle y nuestra obediencia, que Dios nos dijera, me complazco en ti, me complazco en ti? ¿Cuántos quisiéramos escuchar eso? Sería maravilloso, ¿verdad? Y yo creo que Dios se complace en nosotros cada vez que decidimos obedecerle, cada vez que decidimos servirle, cada vez que tomamos el paso de obediencia, aunque sea difícil, cada vez que tomamos una decisión de obediencia en nuestras vidas, de apartarnos del mal, de obedecer a Dios en un área que nos cuesta trabajo, Dios se complace. Entonces, vemos que después en Lucas 4:1, cuando Jesús va a empezar su ministerio, Él empieza con un periodo de ayuno y oración, 40 días, ¿recuerda? En el desierto. Y dice Lucas 4:1 que Jesús, lleno de ¿quién? Del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? Al desierto. Qué interesante, ¿verdad? Y prestar atención a lo que la Biblia nos dice de quién es el Espíritu Santo. Porque hasta ahorita nosotros no vemos, a veces el Espíritu Santo en muchas iglesias se le asocia con personas que empiezan, por ejemplo, a sacudirse incontrolablemente. A personas que caen en el piso y que caen en trance y no saben lo que está pasando, o que empiezan a saltar y a mover la cabeza y dices que está lleno del Espíritu. Pero hay que ver qué nos dice la Escritura. Abrir la Biblia y ver qué dice cada pasaje de quién es el Espíritu Santo y la obra que Él hace en nuestra vida, en nuestro corazón. Dice en Lucas 4:16 al 18, que vino a la sinagoga en Nazaret Jesús, y se le dio el libro del profeta Isaías, y él buscó el lugar en Isaías 61, donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Se acuerda que dijo Masha? Él es el Mesías, le ha ungido, Él es el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo, prometido en las Escrituras. ¿Para dar qué? Buenas nuevas a los pobres. A ver, ¿cuál es la obra del Espíritu de Dios al ser Jesús ungido, apartado por el Espíritu de Dios, al ser lleno del Espíritu de Dios? ¿Cuál era la obra de Jesús como el ungido de Dios por el poder del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo hacía en Él? Número 1, ¿qué? Ahí está. Dar buenas nuevas a los pobres, anunciar a los que no tienen esperanza, a los que creen que ya no puede, que batallan para ver qué van a comer al día siguiente, con qué van a pagar. Y también habla Jesús de los pobres en espíritu, los que son humildes en su corazón. Dar buenas noticias. Y las buenas noticias es que hay salvación, ¿verdad? Que hay rescate, que las aflicciones del tiempo presente en este mundo no son comparables a la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Dice, me ha enviado a sanar, ¿a quién? A los quebrantados de corazón. ¿Cómo sana el Espíritu de Dios? Cuando uno está quebrantado, que has perdido la esperanza, que has sido traicionado o traicionada, que has perdido la fe y buscas a Dios aún en medio de esa circunstancia, el Señor empieza a traer sanidad como un ungüento en tu corazón. Dice, a pregonar libertad a los que están cautivos por Satanás, por el pecado. Esa es la obra del Espíritu de Dios, ¿sabes? Esa es la obra del Espíritu de Dios. Entonces Jesús nació por obra del Espíritu de Dios. En su bautismo el Espíritu de Dios estuvo presente. Al comenzar su ministerio y ayunar y ser llevado al desierto, el Espíritu lo guió. Cuando se presentó en la sinagoga y comenzó su ministerio, el Espíritu de Dios estaba sobre él, ¿verdad? Dice en Mateo 12:28, pero si yo expulso los demonios, ¿por quién? ¿Con qué autoridad y poder Jesús? ¿Quién era el que estaba con Jesús para poder decirle a un demonio, sal de él, déjala libre, vete? ¿Quién era? La presencia misma de Dios en su vida, en su humanidad. El Espíritu de Dios lo hacía. En Mateo 12:31, de hecho esa es la blasfemia
contra el Espíritu Santo. Blasfemia significa hablar mal, profanar el nombre de Dios, blasfemar contra Él. Y era porque los fariseos, al ver el poder de Jesús, Nicodemo vino a Jesús de noche, un fariseo, y le dijo, Señor, ¿cómo puedo? Le dijo, nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Y en Mateo 12:31, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no sería perdonada, sería atribuir el poder de Jesús como el Mesías a los demonios y a Satanás, de tal forma que la gente se quedaba en incredulidad, no viniendo al Salvador que es Jesucristo, y era un pecado que no tenía perdón. Es un pasaje difícil en la Escritura, pero esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque hay gente que dice, en mi iglesia hay manifestaciones, o fui a una iglesia donde, por ejemplo, la risa santa, se tiraban al piso. Yo estuve en Fort Worth, Texas, como por el año 2002, un evangelista sudafricano que se llama Rodney Howard Brown, y él es famoso por el mover del espíritu de la risa santa. ¿Han escuchado eso? Hay algo como una interferencia, ¿verdad? De repente como que se corta un segundo. Había supuestamente la risa, perdón, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, bueno. Bueno, probando. Sí. ¿Qué pasó aquí? Bueno. Usa ese uno. Perdón, sí. Sí, pero si lo puedes arreglar, te lo agradezco. Sí, me ayuda mucho. ¿Sí, bueno? Ok, se escucha bien allá, ¿verdad? Va el video. Ok, gracias. Bueno, sí. Sí, me ayudas, hermano. Gracias. Rodney Howard Brown, él empezaba a predicar y supuestamente el gozo de Dios caía, que eso no es gozo. Y la gente se empezaba a atacar de la risa sin parar. Pues me tocó ir por curiosidad porque escuchaba, era un fenómeno. Yo estaba en el seminario y dije, bueno, pues voy a ver qué pasa. Por la curiosidad mató al gato. Dice, no, yo iba sabiendo firme lo que creo, pero iba a ver. Y estaba él predicando y de repente 3 personas en el piso agarrándose la barriga sin poder parar de carcajadas, y gente de repente en medio de la iglesia riéndose, y él seguía hablando. Y me acuerdo en algún programa, quizá en Enlace, que es un programa que meten a mucho falso predicador TVN, recuerdo que había una persona que decía, es que están ebrios en el Espíritu Santo, y le decía, a ver, abrí la boca, era un argentino, abrí la boca, y decía así con su dedo, y decía, vamos a emborracharte en el Espíritu Santo, y la gente empezaba así como a caerse. Y cuando uno va a la Escritura dice, yo no veo en ningún lado, por ninguna parte, que esta sea una obra del Espíritu de Dios, en ninguna parte de la Escritura. Al contrario, esto suena a una obra de confusión, que es una obra del diablo, porque lo que trae, Dios es un Dios de orden y no de confusión. Gracias, hermano. Se está apretando por el error del mute. Se está apretando el mute. Okay. No, Sí, gracias, hermano. Sí, bueno, perdón. ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Muchísimas gracias, hermano. Parece que se estaba apretando. Sí, muchísimas gracias. Por eso siempre es bueno tener un equipo de apoyo. Hay mucho que se hace para llevar adelante la obra de Dios, la iglesia. De hecho, ahora que fue este viernes, yo estaba pensando, porque tenemos 3 viernes que nos juntamos aquí, estaba pensando, a ver, hay que abrir la iglesia. Al final, alguien que cierre, que deje todo limpio, porque la iglesia americana va a usar aquí, y si queremos que nos presten los viernes, tenemos que dejar todo limpio, los cuartos de los niños. Muchas veces yo como pastor veo papelitos y al final ando levantando papelitos. Podemos eso ayudar todos, que queden limpias las bancas, que haya alguien en el registro, alguien en seguridad, que alguien va a estar en el PowerPoint, que alguien va a estar en el sonido, que van a estar las cámaras listas. Es todo un equipo atrás de esto, y gracias a Dios por cada uno de ustedes que pone su tiempo en amor para servir al Señor en un ministerio. Y si todavía no lo has hecho, estás en una buena iglesia donde tenemos una rotación y siempre hay oportunidad de tomar breaks y de estar cierto momento del mes, que no tienes que estar todos los domingos, y eso es una bendición. Y gracias a Dios, porque sí hay un equipo que está todos los domingos y les agradecemos. También queremos que tomen su tiempo de recargar pilas. Pero volviendo al tema del Espíritu Santo, nunca en la Biblia vemos al Espíritu Santo, no vemos al Espíritu Santo manifestándose de esa forma. Vamos a seguir viendo lo que hace el Espíritu Santo y cómo se manifestó en la vida de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó, hay pasajes bíblicos que dicen que Jesús mismo, la muerte no podía retenerlo.
y que Él mismo tenía el poder para dar su vida y volverla a tomar y para levantarse de los muertos. Hay pasajes donde dice que el Padre resucitó a Jesús y hay pasajes que dicen que el Espíritu de Dios resucitó a Jesús. En Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, Él también vivificará o traerá vida cuando estemos muertos, ¿qué? Sus cuerpos mortales. ¿Quién es el que levantó de los muertos a Jesús? ¿Quién estuvo con Él en esa resurrección? El Espíritu de Dios. Entonces vemos que el Espíritu de Dios tomó un rol vital en la vida de Jesús, ¿verdad que sí? Estamos en su nacimiento, su bautismo, su ministerio, el comienzo de su ministerio, sus milagros, sus liberaciones, aún su muerte y aún su resurrección. Toda la vida de Jesús fue una vida dependiendo del poder de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Yo creo que nos debe servir a nosotros también a decir, Señor, llénanos de tu Espíritu. Señor, llénanos de tu presencia en nuestras vidas, para que como dice el libro, dice la palabra en Efesios 5, dice, enséñanos, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No os embriaguéis con vino, porque en él hay disolución. Antes pues, sed llenos del Espíritu Santo. Me aprendí ese versículo cuando tenía 8 años de edad. Aún me acuerdo la casa, porque rentamos como 5 casas cuando nos cambiamos a Tamaulipas. Recuerdo la casa donde me lo aprendí. Mi mamá abrió la Biblia y me dijo, mira, te va a tocar aprenderte este versículo. Y lo estuve repasando y repasando. No sé si me iba a dar a lo mejor un premio, un carrito de Matchbox para jugar o algo así. Tenía 8 años de edad, pero qué lindo, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartaré de él. Y vaya que sí soy viejo, porque eso fue hace 40 años atrás casi. No soy tan viejo. Eso fue hace... Lo que necesito es volver a tomar matemáticas. Pero fue hace 34 años atrás, algo así. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos dijo? Y también dice Moisés en el Salmo 90, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué dijo Jesús del Espíritu Santo? Bueno, en Juan 15, 26 al 27 dice, cuando venga el ¿qué? Consolador, paracleto es la palabra. Cuando venga, qué maravilloso que uno de los nombres del Espíritu de Dios en nuestras vidas es el Consolador. ¿Alguna vez te has sentido desconsolada? ¿Alguna vez te has sentido que estás pasando un bache en tu vida? Los que ya llegamos a los 40 años para arriba dicen que empezamos a tener una crisis de edad media, ¿no? Y algunos se compran de repente su convertible o se compran de repente o se compran sin decir a nadie, las mujeres o los hombres se meten al gimnasio y de repente empieza a haber por ahí una infidelidad, a veces tristemente, porque dicen, le llegó la crisis de edad media, ¿no? Se empezó a sentir que se estaba empezando a chochear, como dicen, de cuando uno era joven y se nos cae el pelo y nos crece la panza y empezamos a querer tener la crisis de la edad media. Pero cuando estamos pasando momentos difíciles, la Biblia nos dice que tenemos a alguien muy especial en nuestras vidas. Y ese alguien es Dios, es su presencia en nuestras vidas, el Espíritu Santo. Por eso ahorita cantábamos, el canto que cantamos ahorita es un canto bíblico. Yo soy muy celoso en eso, yo le pedí al hermano Lester que lo cantara, que decía, muévete en mí, o sea, lléname Señor de tu presencia, obra en mí tus frutos. Y dice, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, ¿verdad? Para liberar. Es un pasaje bíblico y es un canto bíblico. Entonces dice Juan 15, 26 al 27, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre. Es interesante porque el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre. Él da testimonio ¿de quién? De mí. ¿Cuál es una de las labores principales bajo el nuevo pacto en Jesús, el Espíritu de Dios? Es su labor principal poseernos y que empezamos a temblar y que no nos acordemos lo que hicimos, que empecemos a carcajadas, que nos caigamos en el Espíritu. ¿Cuál es la labor del Espíritu de Dios, según este pasaje? Dar testimonio ¿de quién? ¿De quién? De Jesús. Confirmar en el corazón de los que se presente el Evangelio quién es Jesús y lo que Él vino a hacer, como cuando se nos presenta la palabra de Dios.
y también darnos poder a nosotros para anunciar a otros la salvación de Cristo. Dice, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Entonces vemos que Jesús habló del Espíritu Santo como alguien que procede del Padre, que es consolador y que su labor es dar testimonio y exaltar a Jesucristo. ¿Sí? En Juan 14:16 Jesús dice, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro, en griego alón significa otro de la misma categoría, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté, ¿con quién? Con nosotros, con ustedes. ¿Cuánto? Siempre. Interesante, ¿verdad? Porque muchas veces en muchas iglesias se llama al Espíritu Santo. Dios nos llama a ser llenos del Espíritu Santo, pero nos dice que el Espíritu de Dios ya mora en nosotros. No es algo que vamos a decirle, como dice ese canto, invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno. Si lo ha escuchado, es una cumbia cristiana, aunque no es una cumbia cristiana, pero no bíblica, que en algunas iglesias cristianas cantan. En Juan 18 al 10 dice, cuando Él venga, el Espíritu de Dios, convencerá al mundo, ¿de qué? De pecado. Espérame, dice, cuando Él venga, hará que ustedes se caigan al piso y se ataquen de la risa. ¿Sí? Cuando Él venga, los poseerá y ustedes empezarán a temblar incontrolablemente. ¿Dijo eso? Cuando Él venga, convencerá al mundo, ¿de qué? De pecado, ¿de qué más? De justicia y de juicio. Es un pasaje difícil, porque como que está traducido del griego, basado en un pensamiento y cultura hebrea, basado en un contexto del Antiguo Testamento, y no es tan fácil para nosotros entender ese pasaje. No es que lo lees a la primera y dices, ay, sí, está súper entendible. No, lo lees y dice, de pecado, convencerá al mundo de pecado porque no creen en qué, en mí. Porque el pecado de la nación del pueblo de Dios, Israel, con Jesús, su pecado fue la incredulidad sobre Jesús. Y el Espíritu de Dios vendría a obrar en el corazón y a convencerles que el rechazar a Jesús fue errar el blanco de Dios, el propósito de Dios, que estaban en sus pecados y que necesitaban al Mesías. Dice, de justicia, porque yo voy al Padre y no me verán más. Porque cuando Jesús resucitó de los muertos y fue al Padre, fue vindicado, significa fue mostrado que Él era el Hijo de Dios, que venció la muerte poderosamente, y al no tenerle más se perdieron la oportunidad de creer en Él. Dios le hizo justicia al restaurar a Jesús en la resurrección y levantarse de los muertos. Y dice de juicio, porque el príncipe de este mundo, verso 11 en Juan 16, el príncipe de este mundo, ¿qué dice? Ha sido ya juzgado. Claro que Satanás sigue engañando a las naciones, actuando, pero hay libertad en Jesucristo. Estamos en un tiempo donde cuando presentas a alguien con el Evangelio rescata sus vidas. ¿A cuántos de ustedes pueden reconocer que su vida, como la tenían vivida antes, sin Dios? Y pueden ver su vida ahora y pueden decir, de verdad Dios me rescató de una vida vana, de una manera vana de vivir. Estaba cegado, muerto en mis pecados y el Señor tuvo misericordia de mí. Y entonces dice el juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Dios trae libertad a los oprimidos por el diablo que van siendo salvos. Y la labor del Espíritu Santo es actuar en la salvación de las personas, según lo que Juan está diciendo en este pasaje. Trae convicción de pecado, guía a las personas al arrepentimiento, a Cristo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Es importante ver qué dice la Biblia y qué dijo Jesús. Bueno, ya vimos cómo actuó el Espíritu Santo en la vida de Jesús. ¿Tuvo un rol medio importante o muy importante? ¿Qué dijo Jesús del Espíritu Santo? Que vendría del Padre, que sería nuestro consolador, que daría testimonio ¿de quién? De Jesús, que nos guiaría a toda verdad, que les recordaría a los discípulos lo que Jesús les enseñó, que convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Eso dijo Jesús. No dijo que vendría a tumbarnos al piso y a que nos atacáramos de la risa, etc. ¿Sí? Bueno,
¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en nuestra salvación? ¿Están conmigo? ¿Están despiertos? ¿Están aprendiendo? ¿Tomando notas? ¿Sí? ¿Están disfrutando? Ok. El rol del Espíritu Santo, en Juan 8, 3 al 5 al 8, Jesús tuvo un encuentro con un hombre que se llamaba Nicodemo, un fariseo, que le dijo que cómo podía él ver el reino de Dios. Y Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo dijo, pues ¿cómo voy a nacer de nuevo? No me puedo volver a meter a mi mamá a ser un bebito y volver a nacer. Y Jesús estaba hablando de la necesidad de cada ser humano de tener un nacimiento espiritual de parte de Dios, el nacer espiritualmente. Hay gente afuera que tú le hables de Dios y están muertos, como dice Efesios 2, en sus delitos y pecados. Están cegados, no saben quién es Dios y están muertos espiritualmente. Y dice aquí en este pasaje, quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es un pasaje difícil, porque históricamente dicen, ¿qué significa nacer del agua? El bautismo. Entonces el bautismo salva. No, pero ¿cómo estuvo con el ladrón en la cruz en Lucas 23, donde Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, y nunca lo bautizaron? O en 1 Corintios 1:16, donde Pablo dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. O en Romanos 10, 8 al 9, que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para que Dios te declare justo, te perdone, pero con la boca se confiesa para que Dios te salve, para salvación. Ahí nunca dice, y te tienes que bautizar porque si no, no eres salvo. Una y otra vez vemos que lo que salva es la fe en Jesús y el bautismo es un paso de obediencia. Pero la iglesia primitiva, el momento que tú creías y te arrepentías era el momento que te bautizabas. En Hechos 16, cuando el carcelero creyó, fue bautizado con toda su casa. En Hechos 8, cuando Felipe le presentó el evangelio al eunuco, dice el eunuco etíope, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dijo, ¿qué le dijo Felipe? Si crees, bien puedes. Entonces la iglesia primitiva, bautizarte, dar testimonio público, era un acto de obediencia al momento de la salvación. Entonces algunos piensan que Jesús está haciendo alusión a que es necesario dar testimonio público, confesar al Señor y decidir seguirle en arrepentimiento para ser salvo, naciendo del Espíritu, comenzando a tener la vida espiritual que Dios da al arrepentirte y al poner tu confianza en el Señor. Pero algunos creen que el agua se refiere a un hebraísmo que habla de que es sinónimo de arrepentimiento. Así como el agua te limpia, es necesario arrepentirte para que Dios limpie tu vida. Y continúa diciendo Jesús en el verso 6 de Juan 3, lo que nace de la carne es, cuando yo nací de mi mamá, nací del cuerpo de mi mamá y nació un cuerpo humano también, ¿verdad? Y tú también cuando naciste de tu madre. Lo que has nacido de la carne es, pero esa carne, ese ser humano, no tiene todavía vida espiritual a menos que nazca del Espíritu de Dios. A menos que comience una relación con Dios teniendo vida en Cristo al haber abierto sus ojos espirituales. ¿Sí? Bueno, dice, no te sorprendas que te he dicho, tienes que nacer de... El viento sopla por donde quiere y lo oyes. ¿Tú has escuchado el viento a través de escuchar el silbido del viento a través de objetos? El viento no se ve, pero cuando toca un objeto, cuando mueve las palmeras de Puerto Rico, ¿verdad? O de Veracruz, o cuando mueve los árboles, puedes oír las hojas, shh, ¿verdad? Y puedes de repente sentir el viento y dices, wow, ¿qué viento hace? Pero puedes ver el viento como si fuera, no sé, ver una botella de agua o ver un carro allá afuera. No lo puedes ver. Pero el hecho que no lo puedas ver no significa que no es real. Existe ese viento y está actuando y tiene fuerza y tiene poder, ¿verdad que sí? Entonces dice, el viento sopla por donde quieres y lo oyes y aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, dijo Jesús, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Lo que Jesús estaba diciendo a Nicodemo es que la obra de Dios es una obra real a pesar de que no la vemos físicamente. Es una obra real donde ¿alguna vez has sentido en tu vida
No sé, cuando tú viniste a Cristo, tu convicción de pecado, de decir, le he fallado a Dios, necesito de Dios en mí. ¿Alguna vez te ha pasado que cierras tus ojos y empiezas a decir, Señor, ayúdame, perdóname? Y Dios te empieza a mostrar qué tan egoístas somos, qué tan orgullosos somos, qué tan lejos de Dios estamos. Decimos, Padre, ten misericordia, perdóname, gracias por tu amor. Y empezamos a orar y tú sientes que Dios está contigo, que Él está haciendo una obra en tu corazón. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo, que es algo imperceptible. Pero cuando nosotros somos salvos, el Espíritu de Dios trabaja en la vida de las personas, ayudándoles a ver a Jesús y ayudándolos a ver la necesidad de arrepentimiento, de pecado, ¿sí? En Tito 3:5, el Espíritu de Dios nos renueva. Dice que Dios nos salvó. ¿Cómo nos salvó? ¿Porque fuimos buenos y nos portamos bien? Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a ¿qué? A su misericordia, por medio del lavamiento ¿de qué? De la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Yo ya les he predicado sobre una doctrina que se llama calvinismo, o soteriología es la doctrina de la salvación. Y el calvinismo se le nombra en base a Juan Calvino, pero tuvo su origen en San Agustín, aunque todos los cristianos, hermanos en Cristo calvinistas, dicen que tiene su origen en la Escritura y que Dios revela esa doctrina. Sin embargo, yo difiero de eso y otros teólogos y cristianos también diferimos, y el mundo cristiano está dividido, unos a favor, unos en contra. Pero yo estoy convencido que la totalidad de la Biblia muestra un Dios que vino a enviar a Jesús en la cruz para salvación de todo aquel que cree. Y que Él quiere que su mensaje se expanda y que Dios desde antes de la fundación del mundo escogió tener un pueblo para sí salvo a través de Cristo. Eso es la elección, la doctrina de la elección. Hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, escogidos en el sentido que Dios quería tener un pueblo para sí. Y el apóstol Pedro dice de que Dios en su presencia o por conocimiento sabe quiénes que van a ser salvos, y el hombre es responsable de responder a la salvación. Y el calvinismo habla de la doctrina de la regeneración, de que nadie puede venir a Cristo a menos que antes el Espíritu Santo regenere su corazón, porque lo escogió para ser salvo. Pero esa doctrina no la vemos en la Escritura abundantemente para ser llamada la doctrina de la regeneración. Tito 3:5 es una excepción. 2 Corintios 5:17 dice, de manera que si alguno está en Cristo es una nueva creación, regenerado, ¿no? O Efesios 2 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Pero dice que nos dio vida por medio de la limpieza que Dios hizo en nuestro corazón, que nos dio vida nueva. Y la obra del Espíritu Santo que nos hizo nuevas personas, que nos renovó. La renovación. ¿Alguna vez has tenido una obra de renovación en tu casa? ¿O has visto una cocina? Cuando nosotros llegamos a nuestra casa actual, cuando trabajábamos con la convención de iglesias, por la gracia de Dios pudimos obtener nuestra casa. Y estaba la cocina pegajosa. Era negra, horrible. El techo bajito, fea, outdated dicen en inglés, ¿no? De los 70s. Tocabas la cocina y donde la tocabas se te pegaban los dedos de lo pegajoso. Daba asco entrar a esa cocina y los baños. Y me acuerdo cómo unos hermanos en Cristo que contratamos nos ayudaron y empezaron a quitar esa cocina vieja y a pintar las paredes ya sin gabinetes, los gabinetes tirados. Y fuimos a una tienda, la más económica que encontramos, y pusieron unos gabinetes bien bonitos, nuevos, y un counter nuevo. Y tú después entraste a esa cocina, derribaron una pared fea que estaba todo excluido, horrible, y de repente entras y ahora es un lugar abierto. Y ya pasaron 9 años de eso, pero la verdad que qué bonita quedó esa cocina. Y tú ves la obra que había antes y la que hay ahora, y tú te das cuenta que ahí hubo una renovación. ¿Cuántas obras así ha hecho Dios en nuestra vida? Que tú puedes ver tu corazón y estaba pegajoso, podrido, lleno de ti mismo, lleno de amargura hacia quien te ha lastimado, te ha dañado, sin poder perdonar, con odio hacia la vida, el resentimiento con todo el mundo, de coraje todo el tiempo. Y de repente Dios viene y llegas a Él y encuentras al Consolador y Dios empieza a limpiar y a hacer una renovación.
en tu vida, en tu corazón. Amén. Dios hace eso en nuestro corazón, en nuestra vida. Bueno, y es interesante porque en Efesios 1:13 dice que somos sellados con el Espíritu Santo cuando creemos. O sea, para ser regenerado por el Espíritu de Dios en nosotros, que es la forma que fuimos salvados, es necesario, según Efesios 1:13, creer por la fe. Efesios no dice, creímos cuando fuimos sellados y regenerados por el Espíritu Santo. No, eso es poner la carreta guiando al caballo. Es el caballo que guía la carreta. Tú no vas a decir que creemos cuando el Espíritu Santo nos regenera. Esa doctrina calvinista no es bíblica. Nosotros, al creer ante la obra del Espíritu Santo, entonces somos regenerados tras creer, porque somos salvos por gracia, algo inmerecido por medio de la fe. El medio para ser salvos y recibir ese regalo de gracia inmerecido de Dios es la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, por definición, dicen los lingüistas, es una tautología. ¿Qué es una tautología? Un soltero que no se ha casado. No tengo que decir un soltero que no se ha casado. Al decir soltero es obvio que no se ha casado, ¿verdad que sí? No puede haber un círculo cuadrado, ¿verdad? Es una contradicción, la ley de la no contradicción. Al decir que somos salvos por medio de la fe es una obra de la persona que cree en la obra completa y culminada de Jesús. El Espíritu Santo nos renueva, nos regenera cuando creemos al Espíritu Santo trabajar en nuestro corazón y guiarnos al arrepentimiento. Primera de Pedro 1:2 dice, según el previo conocimiento de Dios, fuimos salvos por la obra ¿qué? Santificadora del Espíritu. El Espíritu de Dios nos apartó, nos santificó, nos hizo puros, limpios, a fin de obedecer a Jesucristo y ¿qué? Ser rociados con su sangre, ser consagrados para su servicio, para ser de Él. Entonces, este pasaje, 1 de Pedro 1:2, dice que el Espíritu Santo nos consagra o nos aparta para Dios al momento en que somos salvos. Persona que ha sido salva, ¿cuántos de ustedes han sido salvos por la gracia de Dios? ¿Sabes que Dios te ha consagrado? Dios te ha apartado a través de la obra de su Espíritu Santo para que le pertenezcas a Dios, para que te apartes del mal y para usarte para su honra y su gloria en su reino. Has sido apartado para Dios, santificado. Su Espíritu es puesto en nosotros como garantía de su promesa. Efesios 1:13 dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación y habiendo ¿qué? Creído en Él, fueron sellados con la presencia del Espíritu Santo. No fuimos sellados con el Espíritu Santo para poder creer, sino que habiendo creído, fuimos sellados. Hechos 19:2, cuando Pablo se encontró a unos discípulos de Juan el Bautista que no habían llegado a conocer a Jesús aún, les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Hubo una confusión ahí. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eran exdiscípulos de Juan el Bautista. Entonces, este pasaje nos arroja luz que el Espíritu Santo viene a nuestra vida, ¿cuándo? Cuando nosotros creemos en arrepentimiento y somos perdonados por Dios, regenerados por la presencia de su Espíritu, hechos personas nuevas en Dios. Viene a nuestra vida al creer y al ser salvos. ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Bueno, en ningún texto de la Biblia dice que Dios nos da vida espiritual para que podamos creer, sino que Dios nos da vida espiritual ¿cuándo? Cuando creemos. Bueno, el Espíritu Santo actúa en la salvación, pero hay muchos que resisten su obra. ¿Qué le dijo Esteban a los judíos religiosos que lo iban a apedrear y matar? Les da un mensaje precioso de las Escrituras, del Antiguo Testamento, mostrando cómo Jesús es el Mesías. Dice, a quien ustedes mataron y prendieron en manos de inicuos, etc. Y dice 7:51, tercos, duros ¿de qué? De corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre ¿qué? ¿Qué significa que resisten al Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo, ¿qué dijo Jesús que era su obra?
Convencer al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Se acuerda cuando Jesús en Mateo 23:37 dice la Escritura que llegó a Jerusalén y tuvo tristeza por la condición de Jerusalén? Y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Dios quería salvarlos? ¿Dios quería juntarlos? ¿Dios quería que se volvieran a Él? ¿O dijo Dios, no, es que si no creyeron es que estaban predestinados a no ser salvos y solamente los salvos iban a ser? No, solo es porque eran escogidos. No, dice, ¿cuántas veces quise? ¿Y qué dice? Y no quisiste. ¿Por qué? Porque hay gente que resiste la obra del Espíritu de Dios en su vida. ¿Alguna vez te has encontrado eso? ¿Has tenido una experiencia así? Que tú le hablas a alguien de Cristo y tú puedes ver que la persona empieza a abrir sus ojos, que Dios empieza a trabajar en su corazón y de repente por alguna manera cambia y dice, no. Y tú, ¿se acuerda cuando Pablo da testimonio a su fe y le dice, creo que fue Agripa, ¿no? Le dice, por poco y me persuades, Pablo, ¿de qué? Por poco y me persuades de ser cristiano. Dice, ya quisiera Dios que por poco muchos, todos vinieran a la fe prácticamente, ¿no? Lo que dice Pablo. Entonces hay gente que resiste la obra de su Espíritu Santo. Bueno, no sé si dejarlo ahí. El Espíritu Santo en nosotros. ¿O qué les parece si en julio vamos a tener un concierto aquí? ¿Verdad? Lester, ¿dónde está? Bueno, por ahí estaba Lester, salió afuera. Pero Lester y el grupo de alabanza va a estar completo aquí en un mes más. Creo que es el 27 de julio. Vamos a tener un concierto con luces apagadas. Vamos a tener alabanza y adoración por hora y media sin parar de cantos. ¿Les gusta la idea? ¿Se acuerdan que tuvimos algo así en marzo? Entonces, ¿por qué no invitamos personas para ese día? Que sea un día muy hermoso, muy bonito en la vida de Iglesia Vida. Y luego en agosto descansan los grupos de vida. Pero después, en septiembre, se reanudan los grupos de vida y a finales de septiembre continuamos en cuanto a la obra del Espíritu Santo en nosotros, en nuestra vida. ¿Cómo le va? ¿Cómo ve? ¿Sí? Entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿Qué se llevan en su corazón? Vimos que el Espíritu Santo recordamos la ocasión pasada que el Espíritu Santo es una fuerza. No, ¿verdad? El Espíritu Santo es ¿qué? Una persona. ¿Sí? Él redarguye de pecado, convence al mundo de pecado, Él habla, Él puede ser entristecido y el Espíritu Santo es Dios. Estaba desde la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hoy vimos que el mes pasado vimos también que el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas y hoy completamos ese pensamiento que en el Antiguo Testamento el Espíritu venía sobre ciertas personas, pero ahora los que estamos en Cristo, el Espíritu de Dios mora en nosotros y está con nosotros. Vimos que fue esencial en la vida de Jesús, su nacimiento, su bautismo, el comienzo de su ministerio, su poder y sus milagros, su muerte y su resurrección. Fue una obra total de Jesús en su humanidad, caminando con la presencia y lleno de la presencia de Dios en su vida. ¿Sí? Y vimos que Jesús nos habló que el Espíritu de Dios era el Consolador, que Él nos guiaría a toda verdad, que Él vendría del Padre y que daría testimonio ¿de quién? De Jesús, y que su labor principal sería convencer al mundo de pecado, justicia y de juicio, ¿verdad? Y vimos que el Espíritu Santo actúa en la salvación. Que nadie puede nacer de Dios sin la obra del Espíritu de Dios que nos convence de pecado, que trabaja en el corazón de las personas cuando el Evangelio es predicado. Vimos que cuando creemos en Jesús somos sellados por el Espíritu Santo y hay una obra donde Él nos hace nuevas personas y nos limpia y nos lava, ¿sí? Y que Él camina con nosotros y vamos a continuar en 2 meses más la obra del Espíritu Santo en nosotros, en nuestras vidas. ¿Qué tipo de relación tenemos nosotros con la presencia de Dios? Amén.